Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy celebramos al apóstol, ¿verdad? San Bernabé. Bernabé que acompaña a Pablo, los dos grandes misioneros, apóstoles. Nosotros sabemos lo que significa justamente la palabra apóstol, del griego, que quiere decir ser enviado. Y para ser enviado nosotros necesitamos ciertamente un contacto, una relación muy estrecha con aquel que es el maestro, para poder llevar el mensaje, ¿verdad?, de salvación. Y bueno, así se nos presenta en este libro de los Hechos de los Apóstoles, la acción, a un Bernabé que está en acción. Dice que llega la noticia a la iglesia de Jerusalén y envían a Bernabé a Antioquía. Y aquí al llegar, la acción de gracias de parte de Bernabé, porque justamente Dios ha actuado en estos hermanos. Un primer elemento entonces del apóstol, comunidad, ¿verdad? El apóstol entonces no es simplemente el que viene aquí para decir esto está bien, esto está mal, esto cambien o no, sino que antes que nada es entonces conocer, vivir, dar gracias también como Dios actúa en la vida de la comunidad. Luego también hay otro elemento muy importante, dice que como Bernabé era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Qué lindo que es esto, hermanos. Porque entonces nos está diciendo que el apóstol tiene que transmitir alegría, tiene que transmitir santidad. Y porque justamente Bernabé primero está lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y por otra parte también se le nota que es un hombre de bien, dice. Y entonces la gente dice, wow, enseguida. Y dice, esta persona sí vale la pena, esta persona sí que me atrae, con esta persona sí que puedo hablar, esta persona sí que me puede ayudar a hacer un camino de santidad. Y es por eso que después se adhieren a este camino de salvación. Qué importante esta característica entonces para el apóstol. Y luego tenemos que saber que aquí aparece también en esta lectura diciéndonos que es en este lugar, en Antioquía, donde por primera vez se le llama a los seguidores de Jesucristo, se les llama cristianos, es decir, alter Christi, otros Cristos. Qué lindo, queridos hermanos, alter Christi. Y son los judíos justamente que ven a estos que están siguiendo al tal Cristo, al tal ungido, al tal Mesías, y entonces ellos comienzan a mirar y dicen, bueno, estos son los seguidores de este tal Cristo, estos son los cristianos. Pidamos entonces al Señor esta gracia de ser otros Cristos y de transmitir, así como Bernabé, principalmente hoy que estamos celebrando su fiesta, transmitir también esta santidad y que muchos se puedan adherir porque nos ven a nosotros como modelos de un buen cristiano. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.